iniciar. ¿A quién le gustaría orar? ¿Quién quiere empezar orando? Hermana, adelante. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, para aprender un poco más de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos aprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Bendice a nuestros hermanos que no pudieron venir, Señor, y bendice a los que están viendo la transmisión, Señor. Bendice al pastor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Bien, pues hoy vamos a la lección 28 de la gracia de Dios. Y dice, hoy vamos a ver 3 versículos, de hecho 2 los vimos la semana pasada, pero hay que ir, a mí se me hacen de los más importantes en esta sección de la carta. Dice, en la lección pasada afirmamos que hay 2 partes o etapas de la vida cristiana. La primera es la que se refiere a nuestra salvación. Esa parte es muy notoria. La segunda es la que trata sobre nuestro desarrollo como cristianos. La semana pasada dijimos, una cosa importante es ser salvos, pero después de ser salvos viene una segunda etapa. Ser salvos no es la única etapa en el cristianismo. Viene la segunda, que es nuestro desarrollo como cristianos. La importancia de esta segunda etapa, hemos señalado ya, ha sido minimizada por la corriente actual, a la que llamaremos la corriente occidental, la cual ha puesto su mayor esfuerzo y enfoque en la primera etapa, incluso dice, afirmando con vehemencia que la finalidad de esta vida es ganar almas para Cristo. Y entonces el enfoque ha sido evangelizar, evangelizar, evangelizar. Te convertiste, te discipulamos y ve a evangelizar, pero no hay un enfoque en el desarrollo como cristiano, lo que tiene que cambiar en nuestra vida, realmente considerándolo una etapa trascendente en nuestra vida cristiana. Dice, sin embargo, tras la importante enseñanza respecto de la gracia de Dios en nuestra salvación, la segunda parte de la carta nos enseña sobre la gran riqueza que hay en afirmar nuestra salvación en el crecimiento, respondiendo así a las preguntas y desafíos de la vida cristiana, a las cuales en la corriente occidental por lo general se responde con libros llenos de consejos, sistemas de crecimiento, fórmulas para resolver conflictos, etc. Es decir, problemas matrimoniales, tenemos cursos para matrimonios, tenemos consejería para matrimonios, para varones tenemos esto, para mujeres esto, y se responde con eso, pero no se está formando a las personas de una manera integral para que ellos mismos vayan encontrando las respuestas y vayan desarrollando las respuestas en su vida. Es decir, en otras palabras, simplemente queremos resolver problemas, pero no ver transformada a las personas. Ese es el enfoque, las queremos ver salvas y sin problemas, pero no transformadas como debería ser. Ahora dice, tal es el resultado de haber perdido de vista la importancia de la madurez en Cristo. El propósito debería ser formar cristianos maduros. Por eso vamos a ver hoy Romanos 12 del 1 al 3, leemos un versículo cada quien, empezamos con Luis, Romanos 12 del 1 al 3. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, estos 3 versículos son los que vamos a ver hoy. De hecho, vamos a meditar más y, bueno, en cierto modo analizar, pero hay que recordar un poquito de la clase pasada. Dice, considerando lo que hemos visto en la lección pasada, ahora entendemos que nuestra salvación tuvo un propósito mayor, aquellos propósitos que se enfocan en el ser humano.
pues si todo proviene de Dios, que es como termina el capítulo 11, si todo proviene de Dios, es sustentado por Él y es para Él, entonces nuestra salvación tiene su propósito en Dios mismo y no en los seres humanos. El propósito es que nosotros seamos adoración a Dios. La salvación generalmente la definimos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues que no me vaya al infierno, que yo tenga vida eterna, que esté con Dios, y nos enfocamos en nosotros. Bueno, que Dios sane mis heridas, que Dios me cure de esto, me quite aquello, y el enfoque de nuestra salvación está en nosotros. O, como ya dijimos, bueno, traer otros a los pies de Cristo para que la gente no se vaya al infierno, etc. Pero el enfoque generalmente es muy humano. En realidad el enfoque es que nosotros, como dice aquí, seamos adoración a Dios. ¿Cómo lo definimos esto? Bueno, esto nos lo muestra el ruego de ser voluntariamente un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué el ruego? Porque Pablo, cuando dice les ruego por las misericordias de Jesucristo, la semana pasada dijimos, ¿por qué no lo da como una orden y lo da como un ruego? Porque en varias ocasiones Pedro y Pablo señalan, hermanos, les ruego, porque lo que están buscando es que esto sea algo voluntario. Si él dijera, les ordeno que sean un sacrificio para Dios, uno se sentiría obligado a hacerlo y no sería voluntario, sería por imposición. Pero Dios espera que si nosotros somos un sacrificio para Él, lo hacemos voluntariamente. Es parte que vimos la semana pasada. Entonces, esto nos lo muestra el ruego de ser voluntariamente un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual iremos conociendo mejor en la medida que nuestra mente va siendo renovada. Es decir, ¿cómo yo llego a hacer un sacrificio a Dios? ¿Qué significa hacer un sacrificio a Dios? Podemos definirlo en 2 o 3 palabras, pero se quedaría muy corto, porque la vida de cada persona es diferente y la palabra nos enseña algo mucho más amplio. Bueno, iniciemos recordando cómo debe ser ahora nuestra forma de vida, nuestro culto racional. Ok, ya dijimos que debe ser un sacrificio vivo y sano y aceptable ante Dios. Vivo, santo y agradable a Dios. Aceptable dice en la Nueva Biblia de las Américas en lugar de agradable. Vivo, santo, aceptable a Dios, o vivo, santo, agradable a Dios, como gusten ponerle. Ok, ahorita vamos a ver esas 3 partes. Para ello, para llegar a hacer este sacrificio, debemos hacer 2 cosas. Según el versículo 2, lo que no debemos hacer es no adaptarnos a este mundo. No amoldarnos o adaptarnos a este mundo. Ok, eso también tenemos que comentarlo. No podemos pasar nomás por encima de los pasajes. Y el segundo es ser transformado mediante la renovación de nuestra mente. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y este es un punto interesante, es un punto importante. Mire si le atina una a las sillas, yo que quité una. Este es un punto importante que nosotros debemos de considerar. Es que mis hijos pusieron muchas sillas, dije, bueno, generalmente no somos tantos, gracias a Dios somos muchos hoy. Y dice que este sacrificio debe ser vivo. Se refiere a que no puede ser un triste sacrificio de resignación que se describe por la frase ya ni modo. Decir, bueno, ¿qué? Pues eso quiere Dios, pues ya ni modo, ya que es lo que Dios quiere, ¿no? Y entonces uno se resigna a la voluntad de Dios. Eso no es un sacrificio vivo, ¿verdad? Dios no espera que seamos víctimas y bueno, pues Dios me ha tratado mal, pero si eso quiere Dios, pues así sea. Porque está la otra frase, dice, si esto es lo que Dios quiere, ¿qué se le va a hacer? Es decir, uno como cristiano no puede ser un sacrificio bajo ese pensamiento. Es decir, bueno, pues sí, Dios me mandó esto, pues ¿qué hago? Ahora, las palabras de Job fueron, si recibimos de Dios lo bueno, ¿por qué no habríamos de recibir lo malo? Con la misma gratitud, con la misma entrega o con la misma forma de aceptar lo que Dios nos concede. Pero esas son las palabras de un hombre que en su corazón tenía todavía que ser transformado, pero entendía mucho.
Ok, pero vemos que no podemos, si vamos a hacer un sacrificio vivo, no podemos ser un triste sacrificio de resignación. Ok, que se escribe por estas dos frases. Aunque es cierto que este tipo de pensamientos se presentan con frecuencia en la mente de cada cristiano en algún momento de crisis derivado de su fe en Cristo. Es decir, no podemos culpar a un cristiano cuando llega ese momento que se siente así, porque a todo cristiano le pasa. No, pues sí, ya no tengo esos amigos porque pues ya vine a Cristo y ya dejé de juntarme con ellos. Y entonces hay gente que se reprocha eso mismo porque ahora es cristiana. No, pues si yo dejé esto, dejé aquello por Cristo. Bueno, de hecho por eso Jesús le hace a los discípulos una promesa: hemos dejado todo por ti. Y él dice, bueno, no hay quien deje padre, madre que no reciba más en esta vida. Ahora, dice, aunque es cierto que este tipo de pensamiento se presentan con frecuencia en la mente de cada cristiano en algún momento de crisis derivado de su fe en Cristo, o cuando reconoce que debe renunciar a relaciones, situaciones o cosas que le agradan para poder seguir a Cristo. Cuando dice, ay, entonces ya no puedo ir a estos lugares, entonces yo ya no puedo juntarme con estas personas. Y uno empieza a darse cuenta y entonces se resigna, mas no lo está haciendo siempre con gozo. Habrá quienes sí lo hagan con gozo, pero hay gente para ellos sí es un sacrificio literalmente. Bueno, debemos reconocer que esto es común en aquel cristiano que es un bebé espiritual, porque cuando alguien se convierte a Cristo dice, oiga, y ahora puedo seguir yendo a este lado, puedo seguir haciendo esto, o puedo seguir hablando de esta manera, y entonces puede ser que en algún momento sienta que hay que pagar un precio alto por seguir a Cristo. Dice, quien aún es inmaduro, pues aún está habituado a la forma de pensar y vivir de la sociedad en la que vive. Decir, bueno, pero es que en mi pueblo todos hacen esto. Entonces, pues ahora cómo voy a hacer las cosas yo diferente, ¿verdad? Entonces uno está habituado y no siempre tiene formas de decir cómo voy a hacer yo los cambios en mi vida. Bueno, dice, es por esa razón que se nos pide que no nos amoldemos o adaptemos a este mundo, sino que debemos crecer siendo transformados mediante la renovación de nuestra mente. Pongámoslo en estas palabras, no viene aquí en el estudio, pero pensemos de esta manera. Yo puedo decirle a alguien, mira, ya eres cristiano, ya no puedes tomar. Y esa persona, bueno, empieza a luchar con el alcohol. O puedo decirle, mira, esto es lo que a Dios le agrada. Y empezarle a enseñar la santidad, y empezarle a enseñar y a cambiar un ambiente, y su mente va cambiando, de tal modo que dice, pues ya no estoy tomando. Pasó con una muchacha que en la misión que estábamos traía sus piercings, llegó a la iglesia porque iba una prima suya, le empezó a acompañar, le empezó a agradar, empezó a orar, a leer la palabra, recibió a Cristo y nos preguntamos cómo le decimos que se quite todo eso, ¿no? Dijimos, vamos a dejarla. Y siguió como a la semana que ya había recibido a Cristo, un día llega a la reunión de jóvenes con la cara limpia y dice, anoche me di cuenta que esto no le agradaba a Dios. Entonces, realmente, ¿cuál es el punto? No es decirle a la gente qué debe hacer, es decirle lo que deben pensar, porque eso es lo que va a hacer que ellos tomen las decisiones correctas. Entonces, por eso, para que yo vea lo que estoy dejando o lo que estoy viviendo en Cristo de la manera correcta, mi mentalidad es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que debe de haber, ¿no? Exacto. De la mentalidad. Cambiar. Entonces, primero, como uno se sienta al abrir la Biblia también. Exacto, porque nuestra manera de pensar va cambiando, entonces nosotros vamos haciendo los cambios en nuestra vida, pero ya no fueron imposiciones, ¿sí me explico? Yo apenas me encontré con una señora que habla como yo hablaba antes. Ajá. Me preguntó que cómo le hice, y yo le dije, digo, mira, yo estoy estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios te va moldeando, te va formando a su manera, pero es la palabra de Dios. Es Cristo Jesús el que te moldea. Le digo, eso pasó conmigo. Tú lo has dicho, tenía yo otra manera de hablar, es cierto. A hoy yo no te puedo decir esta palabra porque yo misma me siento como persona que ya no debo de decirla. Ajá. Que ya no me nace decirte esto.
Entonces vemos que en realidad es porque hubo un cambio en la Hay un manera de cambio pensar. cuando uno empieza a conocer a Dios. Y vemos diferente la vida, vemos diferente al mundo, a las personas, a nosotros mismos, va habiendo un cambio y entonces nosotros mismos Y vamos somos haciendo los cambios. Nos vamos revelando, Exactamente. aunque no traigamos frutos, pero uno mismo va reflejando los frutos. Exacto. Ahora, que necesitamos dirección, sí, pero esto es parte del cambio de nuestra mentalidad. Y este es el punto que hace que entonces nuestros cambios no los hagamos por resignación, sino por un verdadero deseo de agradar a Dios. Claro. Ese es, diríamos, la clave en la vida cristiana. Es decir, estos dos versículos, por eso volvemos hoy a estos dos versículos, porque también los tenemos que ligar a los siguientes, al resto del capítulo. Dice, y es por esa razón, voy en la segunda línea al final, y es por esa razón que se nos pide que no nos amoldemos o adaptemos a este mundo, sino que debemos crecer siendo transformados mediante la renovación de nuestra mente, pues son estos pensamientos los que deben cambiar en nosotros para que tomemos las decisiones correctas, pues es de este modo que nuestro sacrificio llegará a ser vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, no es lo mismo el hijo al que le decimos, haz esto, y lo va haciendo ahí renegando y quejándose, que el que va y lo hace con gusto, ¿verdad? Dios ve las cosas de la misma manera también en nosotros. Ok, no sé si hay preguntas hasta aquí. Pero dice entonces, para entender lo que es no adaptarnos al mundo, vamos ahora, seguimos con nuestra hermana, ¿verdad? Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en él, sino alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, tomando estas palabras, parafraseándolas, dice, para entender lo que es no adaptarnos al mundo, encontramos que si amamos al mundo, entonces hemos rechazado ¿qué cosa? El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. Hay que entender que no nos está diciendo que Dios no nos ama. Cuando dice el amor del Padre no está en él, significa que nosotros le hemos dado la espalda o lo hemos hecho a un lado. Esa es la cuestión por amar al mundo. Ok, entonces hemos rechazado el amor de Dios. Pues lo que hay en el mundo no proviene de Dios, es decir, la pasión de la carne. Ok, los deseos, dice en la Reina Valera, aquí dice la pasión. Podemos ir entendiendo finalmente a qué se refiere, ¿verdad? La pasión de la carne, la pasión de los ojos. Ah, ok, ese no lo quité, bueno, vamos a marcarlo. Y la arrogancia de la vida. Ok. Tres cosas. La arrogancia, me gusta la palabra que pone la Reina Valera, es la vanagloria. Sentirse mucho. Bueno, también eso es arrogancia, pero vanagloria como que lo expresa así muy literalmente, ¿no? Al final de cuentas, el mundo y sus pasiones van a terminar un día. Dice, el mundo y lo que hay en él pasa. Pero nosotros, si hacemos ¿qué? La voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios, ahora hemos visto que eso es un signo de alguien que es salvo, hace la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, tenemos vida eterna, por lo que permaneceremos para siempre. Entonces, por eso dice, tiene vida eterna o permanece para siempre. Somos permanentes, mientras que el mundo es temporal, es pasajero. Por eso nos dice que no nos amoldemos al mundo. Además de esto, es importante entender a través de, vamos con nuestra hermana Félix, 1 Corintios 2, 6 al 7. 1 Corintios 2, del 6 al 7, y luego vemos otro pasaje más, otro versículo más.
Corintios 2. 1 Corintios 2, versículos del 6 al 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, sino de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Ok, ahorita vamos a leer el versículo 13, pero llenamos primero aquí. Dice, hay que entender a través de este pasaje la importancia de madurar como cristianos, pues de otro modo no podríamos entender la sabiduría de ¿quién? Dios. De Dios. La sabiduría, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice. La sabiduría que, de Dios que Él, ¿qué hizo? Ocultó desde la eternidad, es decir, desde antes de los siglos, significa desde antes de que existiera el tiempo, desde antes de que existiera el mundo, desde antes de la creación. Él tomó su sabiduría, la ocultó desde la eternidad y predestinándola para nuestra gloria. Es decir, es interesante porque Dios nos da acceso a una sabiduría que no enseñó en toda la historia de la humanidad hasta que Cristo resucitó, y ahora solo la da a los cristianos, una sabiduría que el mundo jamás ha conocido. Entonces nosotros debemos tener esto claro, porque aun cuando leemos el libro de Job, hay cosas que no son completamente claras. Hay sabiduría en el libro de Job, en Proverbios, pero Dios no está revelando completamente o de manera abierta toda su sabiduría. Pero luego vamos a la carta a los Romanos, vamos a Gálatas, a Corintios, y vemos que las cosas son claras. Una sabiduría que ahora Dios nos revela a nosotros, pero solo si alcanzamos madurez. Por eso dice la importancia de madurar. De otro modo no podríamos entender la sabiduría de Dios que Él ocultó desde la eternidad, predestinándola para nuestra gloria. Ahora vamos a ver el versículo 13 ahí, hermana. De lo cual también hablamos, no son palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las enseñanzas, por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ok, y es así como hablaremos con palabras enseñadas ¿por quién? Por el Espíritu. Se espera de nosotros una manera de pensar y de hablar diferente. Como ahorita, de hecho, fue el ejemplo que puso la hermana Félix, ¿verdad? Uno ya no puede dejar esto. Decía por ahí C.S. Lewis, somos como el niño que juega en el charco de lodo afuera de su casa, cuando lo que Dios nos está ofreciendo es un viaje a la playa. Y hay una tremenda comparación entre ambos. Entonces, la sabiduría que teníamos estando en el mundo es como estar en ese charco. Sí, hay agua, se mueve, se pueden hacer cosas en el charco, pero nada tiene ninguna comparación con la playa, que es lo que Dios nos ofrece. Entonces, tomando ese ejemplo, dice que entonces hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos, para los que dicen que el cristiano no debería razonar, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Si no maduramos, no logramos esto. Porque de pronto algunos dicen, ay, qué bonito ora el hermano fulano, qué bonito habla el hermano sutano. Pero en realidad eso es fruto de estar creciendo en Cristo. Y tenemos que ser conscientes de que Dios espera que crezcamos. Ahora, en contraste, vamos ahora a 1 Corintios 3, del 1 al 3, con Abisai, que es el siguiente capítulo, 1 Corintios 3, del 1 al 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido,
porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Ok, noten el contraste entre las primeras palabras del capítulo 2, hablando palabras espirituales, con pensamientos espirituales, la sabiduría oculta de Dios, y entonces Pablo dice aquí que él a los corintios no les pudo hablar como a espirituales, eso no era para ellos. Dice, en contraste, este pasaje nos muestra que la inmadurez impide que se nos pueda hablar como a espirituales. Pablo no lo pudo hacer con los corintios, sino como a personas carnales que no pueden recibir alimento sólido. Ok, alimento sólido, que discuten y tienen celos como los hombres del mundo. Y pelean igual porque piensan igual. Ahora, eso es comprensible en un nuevo creyente, un bebé espiritual que no ha madurado, pero debería ir creciendo. Es como dijimos, un sacrificio que no es resignado, que bueno, que pues voy a dejar esto, no le agrada a Dios. Eso sería comprensible en alguien que apenas va madurando, pero en un creyente maduro hay una gran diferencia. Ya debería de recibir algo sólido, algo más sustancioso, y no discutir ni tener celos como los hombres del mundo. Cuando se habla... Mi hermana que todo lo sabe. Mi hermana que todo lo sabe. Ah, bueno, pero es que ella todavía no ha nacido de nuevo, ¿verdad? No. Y discute la gente. Es que tú no sabes, yo sé todo. Bueno, pero mire, es como cuando se habla de fútbol. Le digo porque es Ajá. normal. O sea, ella dice que todo lo sabe y la mera verdad Dios no me permite estar peleando. Ya no busca uno seguir esa pelea, ¿verdad? De pleito. Porque uno ya no es celoso en ese sentido, desconfiado, peleonero, sino que ya es el hecho. Miren, ya cuando pongamos los temas que más se discuten, como dicen, política, fútbol, religión. Pero cuando uno puede hablar de esas cosas en paz, hay una gran distinción. O simplemente hacerlas a un lado. Hermano, Ajá. no es lo mismo platicar aquí en unión o en particular con la hermana Socorro, con el hermano, o con el hermano Roberto, así, ¿no? Con el hermano. No es lo mismo platicarlo a que esté yo platicando con otra persona. Porque a lo mejor entre los hermanos y yo sí concordamos. ¿Sí? Pero si voy y lo platico con mi hermana me manda allá lejos y dice que yo no sé nada. Bueno, un día Dios obrará en su corazón, Sí, hermana, claro. hay que orar por ella, ¿verdad? Ok, muy bien, hermana, y verá esa respuesta. Ok, entonces vemos el contraste, ¿verdad? La necesidad de la madurez. Vamos a Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. Ok, aquí también nos enseña que si somos tardos para oír, es decir, que no prestamos atención a la enseñanza de la palabra, seremos niños espirituales. Hay enseñanza, pero hay quienes no, es más, hay quien viene a la iglesia y no ponen atención, se hacen tardos para oír y siguen siendo niños espirituales, siempre necesitados de que se nos sigan enseñando los principios elementales de la palabra de Dios, sin poder recibir alimento sólido, por no estar acostumbrados a la palabra la llama palabra de justicia.
Aquí tomé todo el pasaje y lo puse, bueno, en toda esta frase. Y no tendremos los sentidos ejercitados para discernir el Bien y el mal. bien y el mal. Oiga, ¿y podemos hacer esto? Oiga, ¿y esto está bien, está mal? Cuando uno va madurando, uno va entendiendo eso. Es más, ya ni siquiera cuestiona ciertas cosas que por lógica se desechan. Por eso es extraño que en muchas denominaciones, prácticamente en todas las denominaciones, en Estados Unidos ha empezado a haber divisiones desde hace como 10 años, denominaciones históricas muy grandes, porque se estuvo discutiendo la teología LGBT. Si se podía casar a personas del mismo sexo, ordenar homosexuales, etc. Y empezaron las discusiones. Uno dice, hay muchos niños espirituales. Porque ya debería haber un discernimiento entre lo correcto e incorrecto. Es decir, son temas que ni siquiera estaríamos tocando en la iglesia. Esto pertenece al mundo, no pertenece a la iglesia. Pero la iglesia en Estados Unidos ha buscado ser políticamente correcta. Bueno, y no se diga en todo el mundo, ¿no? En muchos lados. De ahí el peligro de quedar bien siempre con los políticos. Pero entonces, dice, sin embargo, al ser transformados, ok, volviendo a Romanos, esta parte ya es de Romanos. Al ser transformados podremos comprobar o entender cuál es la segunda parte del versículo 2. La buena voluntad de Dios. Ok, vamos a ponerle la voluntad de Dios. Para comprobar o entender cuál es la voluntad de Dios. No se puede entender la palabra de Dios si no se va madurando en Cristo. Así que la inmadurez y por lo tanto la ignorancia no glorifican a Dios. Muchos dicen, bueno, a mí con que el Espíritu me hable. Yo con que nada más sienta cómo el Espíritu me llena. Pero la ignorancia no glorifica a Dios. De hecho nos hace. Por ahí escuchaba a alguien hace poco ayer, de hecho decía, tengo amigos que saben mucho, pero no creen en nada. Y casi no oran. Y tengo amigos que quieren mucho a Dios y oran mucho, pero no saben nada y oran mal. Entonces eso es un problema. Por esa razón, el asunto es que la ignorancia nunca va a glorificar a Dios. Es por eso que al ir creciendo vamos comprendiendo la voluntad de Dios y la vamos comprobando. Es decir, no solo la contendemos, sino que la vamos viviendo nosotros mismos. Porque la pregunta es, ¿y su voluntad consiste en lo que es bueno, aceptable y perfecto? O bueno, agradable y perfecto. Dependiendo de la versión que tengan. En esto consiste la voluntad de Dios. Oye, pues la voluntad de Dios es que yo sufra y que yo llore y que... Lo que es la voluntad de Dios, bueno, aceptable y perfecto. Generalmente, y la realidad es que nosotros sufrimos más por lo que nos resistimos entregar delante de Dios que por aquello que en realidad Dios desea para nosotros. Dios no estaba deseando que el pueblo de Israel viviera 40 años en el desierto. Los tomó, los sacó de Egipto, los llevó al monte como les dijo, y luego los llevó a la tierra de Canaán, unos cuantos días de camino, y llegaron ahí y dijeron, no se puede. Pero la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta, que entraran y poseyeran esa tierra. Entonces vemos que en realidad eso ha hecho que el ser humano muchas veces experimente, que el cristiano experimente cosas que podría decir como Dios quiere esto para mí. Filipenses 4:8, seguimos con Luis. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Ok, esto se relaciona con las cosas que la mente renovada debe pensar. Dicen, esto mediten. ¿A quién se lo dice? A los que están renovando su mente. Entonces, lo que la mente renovada debe pensar es todo lo que es verdadero, todo lo digno. Ahí ando pensando uno, es que los rateros, y es que la crisis, y luego andan uno todo deprimido, ay no, Dios no nos está cuidando. Pero entonces, y recuerden una cosa, la verdad es que sufrimos más
por lo que pensamos que por lo que en realidad está ocurriendo. De ahí que muchas veces enfermedades como la diabetes, la presión alta y algunas enfermedades cardíacas y todo tienen que ver más con lo que el ser humano trae en su mente y la gastritis, todo este tipo de cosas, ¿no? Que dicen la gran enfermedad de finales del siglo XX fue el estrés. La consecuencia ahora, la gran enfermedad que empieza a haber en este siglo, la presión alta y los infartos. Y todo eso es más por la mente, la depresión. Por eso la Biblia dice, Yo digo que sí. el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Que sí, porque yo que ya tengo que pensar, no se me olvida la pastilla. Exacto. Ahora por eso de pronto uno dice, a veces le doy gracias a Dios que ya no tengo tan buena memoria, porque se me olvidarán cosas buenas, pero también cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, o también cuando uno ve un programa, creo que ya lo vi, pero a ver, no me acuerdo, y lo vuelves a ver como si fuera la primera vez. Bueno, sí. Ok, el asunto es, ya llegarán a esa edad y lo van a disfrutar. No nos acordaremos. Ya no se van a acordar. Ok. Entonces dice que debemos pensar en todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro. Todo lo puro. Todo lo amable, todo lo honorable, lo que tiene honor. Y dice, si hay alguna virtud, es decir, algo bueno, algo deseable, algo que destaque, o algo que merece elogio. Eso es en lo que debemos pensar. Entonces nuestra mente también debe desechar muchas cosas. La batalla espiritual en realidad es nuestra mente. Por eso dice que Pablo ahí en 2 Corintios 10, ya no quise agregarle mucho porque me iba a extender, pero en 2 Corintios 10 del 1 al 6 dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Es decir, esas batallas en nuestra mente tenemos que empezar a pensar en lo puro, lo honorable, lo que agrada a Dios y desechar de nuestra mente las cosas equivocadas. Miren, ahí es donde empieza uno a hacer cambios. Dice, ay, es que cada vez que veo esta serie me causa esto, pues dejo de verla. Porque hay gente que es como los que se suben a esos juegos que dan vuelta y vuelta y salen vomitando, pero y se vuelven a subir porque les gusta sufrir. Hay gente que le gusta sufrir y deprimirse con las películas y la tele y parece un gusto insano, ¿no? Pero el cristiano empieza a aprender a discernir lo que debe ver y lo que no debe ver, y empieza a desechar las cosas. Bueno, esto es lo que nos va llevando esta renovación de nuestra mente, que es esta transformación hacia la madurez. Dice, para comprender cómo debe ser nuestra manera de pensar, volviendo a Romanos 12, para comprender cómo debe ser nuestra manera de pensar, lo primero que Pablo nos manda en virtud de la gracia que le ha sido dada es que cada uno no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Sino que piense con cordura. Me gusta más el término cordura en la Reina Valera, pero acá dice con buen juicio, como gusten ponerle. O sea, así medido, decir, pues es que yo soy lo máximo. No, uno debe pensar con medida sobre sí mismo, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ok, ya empezamos a notar que nuestra manera de pensar renovada tiene que ver primeramente con nosotros. Notemos el contraste entre el ruego inicial. Les ruego, hermanos, por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno. En otras palabras nos está diciendo, ¿cuál es la gracia que le fue dada? Bueno, dice, notemos el contraste entre el ruego inicial que busca involucrar la voluntad de la persona con la instrucción que busca su disciplina, la cual Pablo da en virtud de la gracia que ha recibido,
pues por la gracia de Cristo Él es apóstol. En otras palabras dice, debido a que Dios me dio la gracia, Cristo me dio la gracia de ser apóstol, les digo que no piensen, y entonces ya está dando una orden, ya no es un ruego, ya está dando un mandato, que no pensemos, o es una instrucción, que no pensemos de nosotros mismos más de lo que debemos pensar, sino que pensemos con cordura o con buen juicio, según la medida de fe que Dios nos dio. Dice aquí, así que en ese carácter de apóstol, manda a cada uno que considere la medida de fe que Dios le dio, para que ubiquen su estatura espiritual sin considerarse más que los demás. Son aquellos, hay algunos, me he topado gente, ya tiene mucho que no me encuentro, pero en algún tiempo me encontraba cristianos que sabían que uno era cristiano y decían, ay, es que mi Cristo es lo más grande. No, si tú supieras lo que Él hace, Él es maravilloso. Bueno, ¿y por qué me lo estás contando? Pues porque ellos consideran que están como por acá, ¿no? Y uno está abajo, no ha experimentado la gracia de Dios. Entonces, dice Pablo, no, ubíquense. En la medida de la fe que Dios le dio a cada uno ubíquense. Entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el primer punto tiene que ver con nosotros y con la iglesia. El primer punto de la mente renovada. Pero ahí, bueno, donde dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno, quiere decir que hay, o sea, se puede medir. Bueno, la fe, o sea, no puede ser lo mismo la fe de usted que mía. Bueno, porque sí la da a entender que Dios dijo para ti esta cantidad de fe y para ti otra, uno más y otro menos, ¿no? Es lo que se va entendiendo. El asunto, es que debido al desarrollo espiritual de Pablo como apóstol, su fe debe crecer porque es probada más veces, ¿sí o no? Ahora, hay cristianos que experimentan pruebas y hay cristianos que llevan una vida cristiana no con tantas pruebas. ¿Quién requiere más fe? ¿O quién desarrolló más fe? Más conflicto, ¿no? Personas que tienen una enfermedad y que les impide hacer esto, aquello, aún su fe se mantiene y nosotros no vivimos ese tipo de necesidad de fe. Entonces, dependiendo de la medida en que Dios nos trata a algunos, porque a algunos Dios los llama a ser misioneros y a otros los llama a ser maestros de escuela dominical. Mientras que aquel está viendo qué va a comer, cómo les habla y qué hace, y si ya lo corretearon para apedrearlo y todo, aquel viene a estudiar su lección. Y no es que uno sea menos que el otro, pero la medida de fe finalmente que desarrolla cada uno tiene que ver con lo que hace. Sin embargo, el maestro de escuela dominical puede experimentar situaciones que en realidad diga, es que no sé cómo voy a pagar la hipoteca de la casa o el préstamo, y Dios también ahí desarrolla fe en él. Entonces, bueno, ¿sí me explico? Ajá. Ustedes saben muy bien dónde estaba viviendo anteriormente. Sí. Y yo le pedía mucho a Dios que me diera luz, camino. Ajá. Por lo que yo estaba pasando ahí. Sí. Y ya ve, gracias a Dios, a dónde estoy. Y gracias a Dios hubo esa dirección. Y yo, la mera verdad, he tenido mucha fe en Dios, en la palabra. Ok. A veces pienso que ya no es como antes, que luego decían, es que vamos al Señor de Cherma porque yo le debo esta promesa. Y no, la promesa que nosotros tenemos es a Dios espiritualmente. Porque yo le pedí espiritualmente, dame camino, Dios mío, ya no aguanto. ¿Y a dónde estoy ahora? Gracias a Dios. Ahora ya no le lloro, ya no estoy pensando qué voy a hacer Entonces, ¿ha visto cómo esa fe ha redundado? Mi fe ha sido muy grande con Dios. Ok, ahora, digamos el asunto, es que esto, obviamente, mientras alguien tiene más fe, no menospreciaría a los demás, ¿verdad? Podríamos entender este término con la madurez. Es decir, no es que yo tengo ya toda la fe que Dios me va a dar. No, yo digo que todavía hay que luchar. Pero el asunto es que aún voy a crecer en Cristo, voy a madurar y mi fe va a cambiar, va a crecer. Pero miren, es interesante que esa fe, ¿quién la da? Dios, porque no es la fe humana. Entonces, por esa razón, yo creo que es correcto cuando decir, Señor, danos fe. ¿Qué le dijeron a Jesús? Aumenta nuestra fe.
hay una comprensión en la palabra respecto al hecho de que tiene que ver con lo que tenemos que vivir y enfrentar. Esto no implica necesariamente, usé el ejemplo del misionero y del maestro de escuela dominical, pero finalmente la fe es distinta. Sin embargo, hay misioneros que en verdad llegan a ambientes muy gratos y no requieren una fe tan... pero eso no significa que no tengan fe. Y hay hermanos en iglesias que experimentan situaciones difíciles con la familia, con los vecinos. Entonces, en cualquier parte una fe debe crecer. Pero esto más bien significa todos debemos madurar. Y en la medida de mi madurez yo voy considerando mi estatura espiritual, y es obvio que mientras más crezco, menos me considero digno de admiración. ¿Sí me explico? Porque en realidad, si he crecido, no estoy buscando eso. Lo buscaría si no tuviera madurez. Sí me explico en esta situación. Por esa razón, Pablo dice, no pensemos de nosotros mismos más de lo que debemos pensar. Pablo mismo decía, de los apóstoles soy el menor, porque se apareció el Señor a estos, y luego como un abortivo se me apareció a mí. El último de las personas que se apareció fue a él. Y luego dice, aunque yo he trabajado más que los demás, pero hay que reconocer que no he sido yo, sino Dios obrando en mí. Entonces vemos cómo Pablo lucha en esa situación de decir, bueno, sí, Dios me ha usado y me ha usado mucho, pero no debo olvidar que tengo una medida en la cual no debo pensar más de mí de lo que debo pensar. Miren, esto lo corrobora el siguiente pasaje. Gálatas 6, del 3 al 4, toca. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Ok, señala que si alguien se cree que es algo, no siendo nada, ¿qué es lo que hace? Se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. No, es que yo he predicado, no sabes en qué lugares, y yo he hecho milagros, y yo he levantado muertos, y hay gente, yo he sanado personas. Una vez vino uno y dijo, no, yo oré por unos pastores enfermos y sanaron. ¿Y dónde te congregas? No, pues es que a veces no se puede. Pues no me digas que eres muy espiritual, ¿no? O que en realidad eres un hombre de Dios. Pero bueno, él dice, cada uno, pero por lo tanto, cada uno debe examinar su propia obra, su propia obra. Ok, Dios me ha dado de la palabra, ¿qué estoy haciendo con ella? Y yo tengo que examinarme. Y bueno, pues Dios dirá, estás usando bien todo el conocimiento que te di. El pasaje de mi llamado fue Lucas 12:48, que dice, porque al que más se le da, más se le demandará. Entonces dije, bueno, si Dios me ha dado a mí enseñanza de la palabra desde pequeño, pues tengo que usarlo para algo. Y fue hasta 4 años después que empecé a servir como pastor, pero esto yo había entendido que era un llamado de Dios en algo, porque en realidad cada uno debe evaluar o como es examinar su propia obra. ¿Qué es lo que tú haces con lo que vas conociendo de la palabra de Dios? Dice, para entonces tener motivo para gloriarse. Ahí entre paréntesis le puse o presumir. Bueno, porque en el del maestro no le cambié. Es decir, esto solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro hermano, con respecto a otro. Es decir, no, mira, yo ya he hecho esto, ya he predicado y evangelizado. Dice Pablo, compárate solo contigo, presúmete solo a ti, pero no puedes hacerlo con otros hermanos. Porque, por decirlo así, un ejemplo, si yo me quiero alzar en que yo sé más, entonces
me ganan más. Miren, hay una ¿Saben cosa más que yo? que dice, ¿por qué nunca compararse con alguien? Porque siempre habrá alguien peor que tú, es cierto, pero siempre habrá alguien mejor que tú. ¿Qué significa? Las comparaciones son inútiles, no tienen nada que ver. Dice por ahí cuando el papá le decía a su hijo, bueno, cuando yo tenía tu edad yo ya había hecho esto. Y el hijo le dice, y a tu edad Benito Juárez ya había sido presidente de México. Entonces es cierto, siempre habrá alguien que ya... Mozart ya había escrito cuando era niño, ya había escrito sinfonías, ¿no? Entonces si alguien llega con su guitarra y dice, no, yo ya escribí 5 cantos, y bueno, Beethoven y Mozart ya habían escrito a la edad de él, ya habían escrito sinfonías. Pero tenemos nosotros que considerar que esto nos está diciendo que cuando evalúas tu obra no es para compararte con otros, sino contigo mismo. Antes era así, ahora soy así, porque esa comparación es la única que tiene sentido, compararnos con nosotros mismos. Antes no sabía hacer esto, ahora sí lo sé hacer. Y esa es la comparación que importa. Dice, y esto es indispensable para entender la relación que tenemos con los demás creyentes. Volvemos aquí a Romanos 12. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros. Se me enfría la cabeza y empiezo a toser, así es que, ay, disculpen que me ponga el sombrero. Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por eso tampoco nos podemos comparar en la iglesia. Miren, hay quienes pueden pararse en una plaza a predicarle a gente desconocida y juntar una multitud, pero métanlos en un salón con niños de 5 o 6 años y puede que no sepan ni qué van a hacer. Pero hay quienes van a tratar con niños de 5 o 6 años dando una clase de manera muy natural, aunque no puedan pararse en una plaza frente a una multitud. Porque son diferentes dones, somos miembros del mismo cuerpo con diferentes funciones. Entonces, por eso dice, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y eso hasta lo cantamos, ¿no? Somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Hay una relación de beneficio entre nosotros. Debemos tener algo claro. No podemos tener una relación correcta con la iglesia si nuestra manera de pensar no cambia. Por eso hay gente que dice, yo me acuerdo una vez una muchacha en la iglesia donde estaba en Saltillo, que dijo, yo pensé que en la iglesia la gente era mejor. Y alguien le dijo, ¿cuánto tienes en la iglesia? No, pues ya tengo 2 años. ¿Y no eres mejor? Porque también es parte de la iglesia, ¿no? Entonces, lo que piensa de los demás también le aplica a sí mismo. Entonces, si nuestra manera de pensar no cambia, no vamos a tener una buena relación con la iglesia. Si nuestra manera de pensar no cambia. Es interesante que el primer tema que trata el pasaje al hablar de la renovación de nuestra mente y la voluntad de Dios es la relación con los demás creyentes. Por lo tanto, es importante que entendamos que la relevancia de este tema radica en el hecho de que no puede haber edificación ni transformación separados de Cristo y por consecuencia de su iglesia. Es decir, yo no puedo acceder a mi mente renovada si no me congrego. Miren, vamos a ver Efesios 4 del 13 al 16. Efesios 4, 13 al 16, luego vamos a primera a los Corintios 12, 27. Ya serían todos los pasajes de hoy. Efesios 4, 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la ausencia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ok, la edificación de la iglesia, la edificación del creyente no se da en aislamiento, se tiene que dar en unidad con los demás creyentes. La renovación de nuestra mente, la transformación de nuestra vida es consecuencia de la comunión con los demás cristianos. Miren, uno solo es un superhéroe si quiere. En su mente es lo más grande que hay. Es buena persona, es muy amable, muy sociable, hasta que lo sientan junto a otra persona. Y entonces empieza a revelar la realidad. Y entonces empieza a ver la medida de cómo es. Y entonces empieza a ver qué debe cambiar en su vida. Pero estando solos, ¿quién se da cuenta cómo es? Entonces, por eso uno puede engañarse a sí mismo estando solo. Por eso está tocando el tema de la relación con los cristianos, porque es la forma en que nuestra mente va a cambiar. Vamos a ver 1 Corintios 12:27. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ok, de hecho este está cortito. Somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia es un cuerpo. Donde cada uno de los creyentes es un miembro unido a los demás. La importancia de pensar de nosotros mismos con buen juicio está en el hecho de que no somos autosuficientes. Necesitamos de los demás para llegar a ser ese sacrificio agradable a Dios. Para eso, Dios nos ha colocado en la relación con los demás creyentes como miembros del cuerpo de Cristo. Si yo voy a llegar realmente a hacer un sacrificio agradable a Dios, que es la meta en esta vida, o la meta de nuestra existencia y de nuestra salvación, entonces yo tengo que tener relación con los demás creyentes. Ok, no sé si hay preguntas. Bueno, esto es algo que confiamos Dios va a ayudar, y en la medida que lo vamos entendiendo, que Dios va aclarando para que ayude a la unidad de la iglesia, al desarrollo, a tener esa comunión más sólida, como decíamos hace unos dos domingos, buscando tener relaciones más profundas. No nada más estoy en la iglesia, pero nunca me relaciono ni hago en realidad una relación edificante con nadie. Y buscamos que las relaciones sean edificantes, porque esto también es parte de entender que nuestra comunión como hermanos debe llevarnos a hacer cada día más un sacrificio a Dios. Bien, entonces pues vamos a orar para terminar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Nuestra hermana Socorro agradece la oración que han estado haciendo por ella, está mucho mejor, gracias a nuestro Dios por esta cirugía que tuvo, y pues confiemos en Dios verla pronto aquí en la iglesia. Entonces pues vamos a orar, seguir poniendo en las manos de Dios a todos los que están delicados de salud. Padre, agradecemos tu bondad y cuidado hacia nuestras vidas, y el que tú, Señor, sigas formando en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo. Entendemos, Padre, que en la necesidad que nosotros vamos viviendo, tú vas creando una fe más profunda, una fe más arraigada, Señor, para que nosotros en verdad reflejemos a tu Hijo Jesucristo. Que sea, Padre, esta fe un factor en nuestra paz contigo y nuestra paz como hermanos, y tú sigas moldeándonos para que lleguemos en verdad, Señor, a ser una iglesia edificada, cimentada en tu Hijo Jesucristo, una iglesia donde en verdad, Padre, encontramos estas relaciones verdaderas, profundas, que edifican, Señor, que nos permiten caminar contigo de una manera
real, Señor, de una manera correcta, Padre, que nosotros podamos a través de ello también, Señor, ser testimonio a otros y haya otros que tú traigas para ser edificados y formar esta comunión como hermanos. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que hoy pudimos estudiar, Señor. Sea grata nuestra vida delante de ti, sigue formándonos y ayúdanos en las batallas espirituales que peleamos, Señor, sobre todo nuestros hermanos que están delicados de salud. Te rogamos no te apartes de sus vidas y tú completes tu obra en ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga. Nos despedimos de los que nos ven por internet.